Hoy en Conciencia conversaremos sobre el uso de herramientas en chinches. Aunque el uso de herramientas suele asociarse con humanos, primates y aves, también se ha documentado en algunos insectos. Algunas chinches en Australia utilizan resina pegajosa de plantas como una herramienta de caza. Estos insectos la aplican sobre su cuerpo, lo que aumenta su capacidad para retener a las presas. Este caso demuestra que el uso de herramientas puede aparecer en animales con sistemas nerviosos muy diferentes a los de los vertebrados. Desde hormigas que transportan alimento utilizando fragmentos de hojas, hasta insectos que aprovechan materiales de su entorno para mejorar sus estrategias de supervivencia, el mundo de los insectos revela comportamientos mucho más complejos de lo que aparentan. Y para conocer más sobre este tema, nos acompaña Fernando Soley Guardia, docente e investigador de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. Fernando, bienvenido a Conciencia una vez más, pero un reclamo porque hace 9 años que no está usted aquí con nosotros. Muchas gracias, Gustavo. Sí, el tiempo pasa muy rápido. Fue por ahí del 2017, 2018, no recuerdo precisamente, que usted vino con la compañera Jimena Miranda también. Sí, hablar de Darwin, hablábamos en de evolución, que es el campo de especialidad tuyo. Correcto, sí. Sea muy bienvenido. Muchas gracias. Hablemos del uso de herramientas en animales. Es muy conocido en humanos, obviamente, y también en algunos animales, principalmente mamíferos y aves. Pero yo debo reconocer, Fernando, que no sabía absolutamente nada de uso de herramientas en insectos. Así que yo le voy a pedir ejemplos. Sí, es algo que ha ido progresando, ese conocimiento, porque al comienzo pensábamos que el ser humano era el único que tenía las capacidades de usar herramientas, ¿verdad? Y poco a poco se fue descubriendo. Y en términos generales, primates también, ¿verdad? Primates fue lo primero. Lo hemos visto fácilmente en varias especies de primates. Cada uno de esos fue un choque, digamos. Al principio la gente se sorprendió aún con primates, después también con aves y ahora con insectos también. Sí, hay algunos ejemplos muy particulares, muy bonitos en insectos, como las hormigas. Hay algunas especies que necesitan llevar alimento líquido a la colonia, al nido, y no les cabe mucho dentro del abdomen. Entonces ellas lo que hacen normalmente es tragan un poquito y llevan, pero cuando es mucho lo que hacen es que ponen pedacitos de hojas o palitos como esponjosos que absorben el líquido y así se logran llevar cantidades. Así lo trasladan. Así lo trasladan, en esponjas, básicamente. Y si no, no podrían hacerlo. Qué increíble. Tendrían que ir a poquitos, pero con esponjas les facilita un montón la tarea. Los chinches que usted estudia, vamos a no mencionar el nombre científico, que eso no importa. Chinches está bien. Chinches usan resinas adhesivas de plantas en sus cuerpos. Coméntenos todo ese proceso, que es un estudio suyo y una colega. Sí, fue muy interesante porque yo estaba estudiando otra cosa, otros chinches, y me encontré estos chinches que yo alcé uno, lo vi muy como brillante, lo alcé, lo olí, yo dije, esto me huele conocido. Al rato me cae que era la resina de una planta que yo había visto. Lo puse con la planta e inmediatamente el bichito empezó a raspar la resina y a untársela por todo lado. De ahí pasaron algunos años mientras pedimos financiamiento y nos dieron la plata para estudiar qué podría ser la función de eso, porque era muy claro que el bichito estaba interesado en colectar esa resina y dijimos, podría ser para protegerse del calor, porque son ambientes séricos donde se pueden deshidratar, tal vez para eso, o para protegerse de predadores, o lo que pusimos a prueba fue para cazar. Ajá. Captura de presas. Captura de presas. Entonces, ustedes formalizaron un proyecto de investigación, recibieron fondos
De Australia, eso fue en Australia, ¿verdad? Correcto. Donde usted realizó su doctorado. Exacto. Ajá. Y llega a la conclusión que estas resinas adhesivas se utilizan para captura de presas. ¿Cómo lo corroboran? Coméntenos ese proceso. Sí, ese fue el experimento que realizamos, donde les quitamos la resina a algunos individuos y a otros se las poníamos, los dejábamos. Al final todos los individuos usaban resina, todo el mundo estaba cubierto de resina, todos los chinches de esta especie en particular. Entonces lo que hicimos fue quitársela con mucho cuidado, con una tela, y ponerlos a cazar sin resina. A ellos no les gusta, de hecho, estar sin resina, uno los ve como más nerviosillos, se podría decir. Y en experimentos en donde los pusimos a cazar dos tipos de presas, moscas, que son muy difíciles de cazar, y hormigas, que son un poco más fáciles, pero necesitan movimientos como muy precisos por ser tan chiquititas, con y sin resina. A todos los chinches les hicimos esos 4 tratamientos, con resina, 2 tipos de mosca, y sin resina, 2 tipos de mosca, y claramente la resina les dio una ventaja en capturar las presas. Por ejemplo, el experimento duraba 1 hora. La probabilidad de que atraparan esa presa en esa hora, porque las dos son difíciles, no siempre lo hacen, pero con la resina aumentó la probabilidad significativamente que la atraparan. Y ya cuando nos pusimos a ver los videos con detenimiento, uno ve que cuando no tienen resina, hacen mucho más intentos como de ataque y fallan más intentos de ataque. Entonces la resina claramente les dio una ventaja, porque al ser pegajosos, con solo que la toquen un momento, si es una hormiga se les queda pegada, si es una mosca todavía combate, pero claro, le facilita, la llena de goma. ¿Y es una especie específica de planta que tiene esa resina? Correcto, es un zacate, aquí no hay de ese zacate, es un zacate de zonas secas y produce la resina para protegerse de no perder agua. Entonces produce esa resina, se hace impermeable, digamos, a perder agua, y el bichito la colecta. Qué interesante. Permítame hacer una primera pausa. Estamos conversando con Fernando Soley Guardia, quien es docente e investigador de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. Ya regresamos. El uso de herramientas se ha documentado en insectos como arañas, hormigas y animales como cangrejos, caracoles, pulpos, peces, aves y mamíferos. Fernando, ¿podemos decir en términos generales que todos los chinches utilizan esta herramienta? Sí, esa era una duda que teníamos nosotros, no sabíamos si eran solo ciertos individuos que habían hecho ese descubrimiento, ¿verdad? Por así decirlo. Y nos fuimos dando cuenta que el 100% de los individuos usan la resina. ¿De una especie particular de chinche? Exactamente, Sí, una especie en particular. Si cambiamos de especie, de chinche. No, sería la minoría, más bien, sí, son muy poquitos los ejemplos. Hay otros chinches que usan resinas y al grupo se le conoce como los chinches pegajosos en la taxonomía. Claro. Sí, incluso hay unas especies de América, hay unas en África y estas de Australia, sí. ¿Qué beneficio, entre comillas, recibe la planta de esta asociación? En este caso parece ser lo que le decimos un comensalismo, que es no hay beneficio por parte de la planta, pero exacto, sí ni el perjuicio, ajá, pero sí un beneficio para el chinche, exacto. La planta produce bastante resina y el chinche no es que la seca, sino que toma un poquito, entonces es un beneficio en una vía. Ahora, ¿habrá alguna especie de invertebrado que también utilice esta resina con un propósito similar o no? ¿Solo es este chinche? Hasta donde sabemos, solo este chinche, sí. Qué interesante. Ajá.
Hablamos o más bien profundicemos de las diferencias con respecto al uso de herramientas entre invertebrados y vertebrados, que eso, usted nos mencionó lo de la hormiga, el traslado de agua, pero tiene que haber otros ejemplos. Claro, sí. Sí, hay también unas avispitas que ellas hacen el nido en la arena, en la tierra, y al final de poner sus huevitos, tapan la entrada del nido. Para hacerla más compacta, agarran una piedrita y majan la entrada del nido como para tener más fuerza. Ese es otro de los ejemplos de uso de herramientas en insectos. Entonces, aparentemente más común de lo que habíamos pensado, sí. o lo que se sabía en la literatura. Correcto. Siempre es muy poco común si uno considera todos los animales que hay y el beneficio que podrían tener muchos al usar herramientas. Sigue siendo algo muy raro. Uno habla que el uso de herramientas en la naturaleza es poco común. Sí. Y en los vertebrados se pensaba que las limitantes son más las mismas limitantes que hemos tenido nosotros como especie en desarrollar herramientas. Y es cómo aprender y ir entendiendo la herramienta. Entonces se habla de algo cognitivo, entonces la inteligencia animal. Entonces parece que tiene que ver más en vertebrados como en chimpancés y monos. El uso de herramientas está más ligado a una inteligencia. En invertebrados se habla más de comportamientos que fueron beneficiosos, que evolucionaron por selección natural y se pulieron y son genéticamente determinados, se dice, digamos, instintivos. En el caso de estos chinches se ve que es instintivo porque una ninfa que sale de un huevito, el bebé por así decirlo, ya si uno le pone resina, que nosotros lo hicimos, inmediatamente se unta. De hecho, el huevito, algo que no te mencioné muy curioso, es que los huevos también, eso no lo hemos publicado, pero los huevos también se les pone resina. La chinche que pone los huevos, la madre, los cubre con resina y ahí estamos investigando. ¿Qué papel juega ahí? Para que, a mí se me ocurre que podría ser protección de depredadores, porque hay muchas hormigas que son depredadores de huevos de otros insectos, entonces capaz que ahí más bien la función es defensiva, o sea, sería una super herramienta que encontraron ellos porque les ayudaría en cazar y también en defensa. Qué interesante. Ya que estamos hablando de evolución, ¿qué ocurriría si se llega a extinguir este zacate? Probablemente se va en la tira, dice uno, el chinche. El chinche, sí. Ajá. Es totalmente dependiente de esta especie. Sí, eso es parte de los objetivos de la investigación, ver qué pasa, digamos, si se crían en ausencia de resina, si logran cazar. Uno, a primeras luces, le parece que los movimientos que hacen de cacería son como un poco más torpes que los de otros chinches que no usan resina. Es como que si dependieran de la resina y saben que es pegajosa, y no hacen los movimientos de cacería tan bruscos, digamos. ¿No habrá otra especie de planta que pueda suplir esta resina? Puede ser, sí puede ser. Es un buen punto. Pero no está la evidencia de que ese chinche acuda a esa otra planta. Hay una que nos parece que al menos 2 individuos que los tuvimos con esa otra plantita la colectaron. Y eso tiene otra arista interesante que es, a lo mejor ya hay algo mental ahí también, algo cognitivo, digamos, que el chinche, aunque sea una resina nueva, procesa, se da cuenta que es algo que puede utilizar, que es muy algo aprendido. Puede ser, sí. Más bien. Ajá, sí. Que hablamos que es de las diferencias entre vertebrados e invertebrados, pero puede que haya una zona gris ahí donde invertebrados también aprendan. Usted ya tocó este tema, pero me interesa profundizarlo. ¿Algunas presas logran escapar a esa adhesión a la resina del chinche? Sí, sobre todo las moscas que son muy fuertes y vuelan.
Entonces... Ustedes lo tienen documentado, o sea, claro. se pegaron un poquito y con el vuelo ahí lograron escapar. Sí, y la proporción de escapes es menor si el chinche tiene resina. Esa es otra pregunta que le tenía. Ajá. Y eso lo tienen bien documentado. Sí, eso está clarito. Ajá. Bueno, esto es un claro ejemplo, Fernando, de lo que es ciencia básica, que en el siguiente segmento yo le voy a hacer una serie de preguntas, ¿verdad?, de la importancia, por qué debemos hacer ciencia básica y fundamentalmente por qué debe hacerse ciencia básica en universidades públicas. Pero dejémoslo para que se desarrolle en el siguiente segmento. Hacemos una segunda pausa. Conversamos con Fernando Soleil Guardia, docente e investigador de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, sobre el uso de herramientas en una especie de chinches. Ya regresamos con todas y todos ustedes. Algunos insectos son capaces de manipular objetos y aprender de la experiencia observando a otros. Fernando, dejamos planteado este tema que vamos a abordar en este segmento. La importancia de invertir en este tipo de investigaciones que le denominamos investigación básica. Claro, es importante invertir, Gustavo, porque si no, no se hace. Y la investigación básica es lo que fortalece la teoría en todos los campos del saber. ¿Qué se hace con ese conocimiento después? Depende de la humanidad. ¿Por qué, digamos, la inteligencia, llamada la inteligencia artificial, es tan poderosa? Porque es puro conocimiento, es el acúmulo del conocimiento de la humanidad puesto a disposición para trabajarlo en formas creativas. Y uno le dice inteligencia artificial, pero en realidad es la inteligencia natural que generamos los humanos a lo largo de siglos. ¿Y por qué es tan poderosa? Porque el conocimiento es poder, la investigación básica. A veces no se prevé en qué se va a utilizar, pero nos ayuda a entender mejor el mundo. ¿Qué beneficios podemos obtener nosotros de una investigación básica? Antes, porque todo el mundo piensa en lo aplicado. Correcto. Y es una tendencia actual. Si no tiene aplicación, no se hace. Hay varios. Yo creo que uno es que cuando uno está haciendo investigación básica se expone a otros problemas que de otra forma no descubriría. Un ejemplo sencillo, haciendo una investigación de este tipo básica en un río, nos dimos cuenta que el río estaba contaminado, por ejemplo. Es un corolario, digamos, beneficios paralelos que surgen. O con este chinche que te comentaba, nos dimos cuenta que sufren mucho con los incendios, y como en Australia se usa una política de incendios para controlar incendios naturales, puede ayudar a planearlos de mejor forma. Pero yo diría que uno de los beneficios más importantes de hacer investigación básica, Gustavo, es que creas una capacidad instalada. Llámese personas. Cuando el ser humano lo sientan y lo ponen a pensar y pensar, eso se puede multiplicar de distintas formas y llegar a la sociedad en múltiples beneficios. Entonces, creo que ese es uno de los principales beneficios, lograr esa capacidad instalada que de otra forma no se crearía. Hay quienes piensan en el país que las universidades públicas deben de dejar ese tipo de investigación de lado y hacer únicamente investigación aplicada. ¿Deben continuar las universidades públicas haciendo investigación básica? Por supuesto. Ahí hay intereses económicos y alrededor del mundo se está haciendo este mismo ataque a las universidades públicas.
Y si uno se va a historia no muy, o sea, algo reciente, muchas veces lo que pasaba, por ejemplo, con las patentes era un círculo vicioso en que la gente adinerada era la que podía financiar, ya sea dedicarse tiempo completo a sus actividades o directamente financiar compra de equipo y demás y producir innovación. Esa innovación adquiere un valor en el mercado y se retribuye nuevamente a las mismas personas. Digamos que las universidades públicas lo que han luchado es por esa democratización del quehacer científico, el descubrimiento científico, para un beneficio de más gente, no de algunos cuantos. ¿Por qué enfrenta tanto desafío político y social la investigación básica que se realiza en nuestras universidades? Hay dos aristas. Yo veo que hay una que es real, que si uno maneja una finca, uno tiene que pensar en dónde pone sus recursos, ¿verdad? Y yo estoy de acuerdo en que, digamos, el término medio, esto no es una pregunta de si sí o no, sino de cuánto. Y yo creo que un término medio para un país en desarrollo es importante financiarlo, porque si no nos quedamos atrás y vamos a seguir en subdesarrollo. ¿Qué tanto podemos financiar? Ya eso es algo de teje y maneje, algo más complejo, en donde no hay que abusar, pero hay que usar muy bien los recursos y hay que seguirle inyectando a la universidad esos recursos, porque si no, como te digo, nos quedamos atrás. Desde el punto de vista político hay un ataque que para mí es muy, muy claro, y es que las universidades se dan esos centros de pensamiento, y cuando las personas hacen investigación, ya sea básica o aplicada, se hace un efecto multiplicador de pensamiento crítico, de analizar, de ver el status quo y ver, pucha, ¿deberíamos estar haciendo esto como país o no? Y a los grupos de poder y a los políticos que defienden esos grupos de poder no les conviene tener gente pensando. Entonces las universidades son esos, digamos, centros de desarrollo de pensamiento que se esparcen a la sociedad, y por supuesto que hay intereses políticos y económicos que no quieren que la gente piense. Es más fácil dominar a la gente si no piensa, si no es curiosa, si no pregunta por qué. Triste realidad del populismo. ¿Qué hacer para que la investigación básica sea económicamente útil? Una pregunta, la siguiente pregunta, ¿es necesario que sea económicamente útil? Muy buena pregunta, sobre todo la segunda me gusta porque sí, muchas veces a uno le pregunta a la gente, ¿y eso para qué sirve? Y yo creo que eso ha sido más algo del modelo económico, sin criticar el capitalismo como modelo económico, pero sí algo que se ha metido en el inconsciente de las personas, y es que las cosas no tienen valor si no se monetizan, como si la humanidad pudiera monetizarse y el ser humano es contento con ser humano por sí solo, ¿no? Yo veo que digamos, este tipo de historias que uno descubre con investigación básica inmediatamente generan atención, por ejemplo, de documentales, y la gente es feliz viendo esos documentales. Entonces, claramente hay un interés humano de conocer nuestro entorno, nuestro mundo natural, de decir qué lindo que es este planeta en el que vivimos, me identifico con la naturaleza, amo la naturaleza, y eso, digamos, para mí no tiene precio. En un mundo también real, donde hay que comer, hay que hacer otras actividades, por supuesto que el interés es de ver cómo meter eso en un círculo económico. El ejemplo de documentales es un buen ejemplo. Muy claro, sí. Perfecto, Fernando, se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias, y no descarto darle continuidad a esas investigaciones futuras que ustedes van a estar realizando con insectos y potenciales uso de herramientas. Muchas gracias, Gustavo. Muy agradecido.
Gracias también a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal 15 UCR, no sin antes ver nuestra sección Conceptos. Hola, soy Catalina Lao y les doy la bienvenida a Conceptos, el espacio donde definimos algunos de los términos que se usaron durante el programa y los ponemos en contexto. Por ejemplo, hoy se usó esta palabra. En este caso parece ser lo que le decimos un comensalismo, que es no hay... Comensalismo es la relación biológica entre dos seres vivos en la que uno se beneficia mientras que el otro no se ve ni perjudicado ni beneficiado. El investigador usa este concepto cuando nos habla de la relación que existe entre la planta y las chinches, un beneficio que va en una sola vía. Como señala, la planta no recibe ningún beneficio del insecto, pero tampoco se ve dañada por él. En cambio, el chinche es quien se ve beneficiado al tomar la resina que necesita para cazar. Pero también se utilizó el siguiente término. Nos dimos cuenta que el río estaba contaminado, por ejemplo, es un corolario, digamos. Un corolario es un resultado o conclusión natural, una consecuencia lógica que se deduce con facilidad de algo que ya se demostró o se dijo antes sin necesidad de una prueba nueva. Este concepto se usa cuando el investigador se refiere a los beneficios de hacer investigación básica. Este tipo de investigación genera beneficios paralelos, al dar la posibilidad de enfrentarse a nuevos problemas u objetivos que muchas veces no se tenían contemplados desde el inicio del proyecto. Esto fue Conceptos. Recuerde que puede seguirnos en nuestras páginas de Facebook y YouTube para conocer más sobre nuestros temas de investigación. Les espero en el próximo programa de Conciencia para seguir definiendo más palabras. Hasta la próxima.